Buenas noches, soy Enrique Gómez y le agradezco que sigamos en esta ruta donde con datos e investigación conocemos a México en contexto. En esta ocasión hablaremos del ejercicio de la libertad de expresión y la violencia política de género, conceptos que de manera reciente han generado controversia en nuestro país. Por ejemplo, tenemos el caso de Dato Protegido, el cual se originó cuando en febrero de 2024 una ciudadana de Hermosillo, Sonora, publicó en la red social X un comentario donde hacía alusión a que la carrera política de una diputada federal resultaría favorecida por la intervención de su esposo, quien también es legislador federal. El caso llegó hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien en una sentencia publicada el pasado 12 de julio determinó que sí existió violencia política de género contra la diputada federal. La sanción contra la ciudadana incluyó una multa y una disculpa pública donde la referencia a la legisladora involucrada debía indicar que ella se trataba de un dato protegido. Otro caso ocurrió cuando una jueza de Campeche ordenó al periodista Jorge González abstenerse de publicar información sobre la gobernadora Laida Sansores y le impuso la figura de un revisor judicial. Dicho periodista fue acusado de presunta incitación al odio y violencia contra la gobernadora, claro, de este estado. En este contexto, ¿hasta dónde llega la libertad de expresión y cuáles son los límites en materia de violencia de género? De esto hablaremos esta noche y para ello hoy me acompaña Fátima Martínez Mejía, integrante de la Red de Académicas Feministas. Fátima, buenas noches. Buenas noches, querido Enrique. Gracias Fátima. Y también vía Zoom nos acompaña Pedro Cárdenas. Él es oficial del programa de protección y defensa de la organización Artículo 19 en México y Centroamérica. Buenas noches, Pedro, un gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo a la audiencia, a ti, Enrique, y a Fátima también. Un gusto platicar. Gracias, pues vamos a comenzar, pero antes vamos a ver esta información para seguir teniendo más elementos del tema que hablaremos el día de hoy. Libertad de expresión versus violencia política de género. Adelante, por favor. En nuestro país se ha generado tensión entre la libertad de expresión y la violencia política de género contra las mujeres. La libertad de expresión es un derecho inherente de toda persona. De acuerdo con las normas internacionales, no es un derecho absoluto, pues está sujeto a restricciones con el fin de no vulnerar otros derechos humanos, además de no convocar al odio, guerras o afectar temas como el de la seguridad de las naciones. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de expresión no debe estar sujeta a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores que deriven de su ejercicio, es decir, quien ejerce este derecho también debe asumirlo como una responsabilidad ciudadana. La libertad de expresión también se relaciona con los estados liberales, donde a diferencia de las monarquías o regímenes autoritarios, la ciudadanía es libre para criticar a sus respectivos gobiernos, lo cual fomenta la deliberación social. Sin embargo, en México se ha registrado un fenómeno donde actores políticos argumentan violencia política de género, presuntamente instrumentada por quienes ejercen su libertad de expresión. La violencia política de género contra las mujeres se considera como los actos que discriminan o reproducen estereotipos que derivan en agresiones contra ellas. La tensión entre libertad de expresión y violencia política de género adquiere otra dimensión cuando ciudadanos y ciudadanas cuestionan el actuar de mujeres que gobiernan o son representantes populares. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las personas dedicadas a actividades públicas están expuestas a un control más riguroso de sus actividades. En este sentido, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, ha indicado que solo procederían sanciones civiles, derivado de la emisión de opiniones en casos donde exista información falsa o con real malicia. En este contexto, de manera reciente, en México ha ocurrido casos como el de una ciudadana que en su red social de X cuestionó a una actual diputada federal. En dicho mensaje criticaba que la candidatura a este puesto derivó de la intervención del esposo de la legisladora, el hoy también diputado federal, Sergio Gutiérrez Luna.
Otro caso es el de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, quien ha demandado a un periodista y a un medio de comunicación por presuntamente convocar al odio y a la violencia contra esta mandataria. Ante este panorama, resulta conveniente analizar los límites entre libertad de expresión y violencia política de género. Bien, pues como vemos en la cápsula, este tema tiene bastantes aristas, pero me gustaría comenzar contigo, Pedro. El tema del caso del dato protegido. ¿Qué alertas? El caso de la ciudadana que hizo un comentario en la red social X y resultó multada por involucrar también este caso a representantes populares. ¿Qué alertas nos da en materia de libertad de expresión? ¿Cuáles serían los bemoles que podemos destacar de este caso? Claro que sí, particularmente este caso de la ciudadana Carla llama mucho la atención por 3 puntos, ¿no? Primero que nada, porque estamos hablando de un solo tweet, es decir, ya es prácticamente un solo comentario, es una sola publicación muy corta, el cual está generando un efecto bastante punitivo por parte del Estado, es decir, punitivo en el sentido de pues, que se aplicó todo el marco de la ley y es pues un castigo severo prácticamente para estas instancias. El segundo aspecto que resalta es que no se está haciendo un análisis sobre el marco legal nacional e internacional de libertad de expresión en materia de discursos especialmente protegidos, en materia de discursos de relevancia pública. ¿A qué me refiero con esto? Cuando estamos hablando del actuar de personas funcionarias públicas o de personas candidatas, cuando estamos hablando de temas de interés público, como por ejemplo el nepotismo, los vínculos de poder entre distintas autoridades, estamos hablando de discursos que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha enmarcado que tienen una protección especial, particularmente en el ámbito democrático, ¿no? Hay un vínculo muy claro entre libertad de expresión y democracia. Y en el debate plural democrático, tenemos que resaltar que estos discursos no solo son especialmente protegidos, sino que también particularmente es muy claro que las autoridades o personas en un rol público deben de tener un mayor umbral de tolerancia al escrutinio, a la crítica, y esto incluye, en acorde al propio sistema interamericano, discursos que pueden ser considerados como ofensivos, como chocantes o incómodos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vemos una reacción del Estado donde no solo el castigo fue una disculpa pública, fue una disculpa pública por 30 días, tomar un curso sobre violencia de género, pero también inclusive incluye pues multas administrativas y estar en un registro de violentadores de violencia política de género por un marco temporal, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Pues se está utilizando un recurso, por ejemplo, pensar en un listado de violentadores, en realidad, pues ese listado en realidad tiene otro tipo de funciones para quienes efectivamente han violentado de una manera mucho más grave el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y el acceso a las mujeres a la vida política. Algo que yo me atrevería a decir desde un inicio es que no estamos hablando de una lucha entre libertad de expresión y violencia política de género. Creo que tenemos enmarcados muy claramente cuáles son cuando hay limitantes. Lo que sí estamos viendo es un abuso por parte de las autoridades de normativas que tienen una función muy importante. Todas estas legislaciones para proteger la participación pública y política de las mujeres son vitales en México, un país que hemos vivido un sistema sumamente patriarcal, machista y que no ha permitido a las mujeres participar debidamente en la vida política como es su derecho, ¿no? Así es, Entonces, Pedro. Aquí me gustaría darle la palabra a Fátima. Tú comentas y das en un punto clave, este tema tal vez no sería de libertad de expresión o violencia política de género, sino de un abuso de las autoridades. Tú, Fátima, desde la visión del feminismo, ¿consideras que sí hay elementos en los cuales se debió haber actuado por violencia política de género en este caso?
En este caso en particular creo que hay que ver tres elementos fundamentales. Primero es esa utilización forzada también de la violencia de género en estos mecanismos, como lo dice Pedro, punitivos del Estado tan fuertes. Pareciera que actualmente alegar violencia de género es la forma más fácil de las personas que ostentan el poder para defenderse de una crítica. Eso por un lado. Segundo, en el caso de la elección de vía electoral sobre elección de vía civil respecto a cómo consideras que lo que dijo una persona te puede causar un daño, es más fácil hacerlo de manera electoral. ¿Por qué? Porque el tribunal las autoridades electorales actúan de manera más rápida frente a todo el proceso que implica el proceso civil. Entonces ahí está utilizándose por un lado, ¿no? Por otra parte, evidentemente el atribuir a una mujer que el que esté en un cargo de una posición política producto de su esposo, en este caso un legislador a nivel federal, pues es violencia de género. Sin embargo, el punto central que tenía Carla Estrella era la crítica del nepotismo y de cómo el poder que ostenta el esposo puede influir. Y ahí es donde tenemos que poner atención, porque la ciudadanía tiene en esta protección internacional y nacional, por supuesto, todo el tiempo la posibilidad de estar interrogando, el cuestionar qué influencias puede tener una persona si o su esposo en este caso en particular, pues también tiene poder, ¿no? Ahí es donde está interesante la discusión de cómo la ciudadanía tiene que observarlo. Y por último, el poder. En este caso en particular, la diputada federal, dato protegido, tiene muchísimo poder y recursos frente a una ciudadana que tiene, si lo vemos en redes sociales, una mínima cantidad de seguidores, que realmente su tuit no influyó en que ella llegara al acceso al poder porque es diputada. Entonces aquí hay una desproporción en el poder entre una y otra, por eso la sanción se convierte también en gigantesca y excesiva. El órgano electoral empieza y termina siendo más bien un órgano inquisitorial donde por 30 días Carla sigue pidiendo una disculpa pública frente a lo que dijo. Así es, y estamos hablando de algo que también comenta Pedro, el tema de no es lo mismo un ciudadano a un representante popular, adquiere otra dimensión completamente distinta. Y vayámonos de Sonora, vayámonos a Campeche, Pedro, el tema de este litigio que se vive en torno al periodista que incluso ya le mandataron tener un revisor judicial al ser imputado por una situación, una presunción de odio y violencia contra la gobernadora de esa entidad. A ese respecto, también estaríamos en el mismo caso, es un caso similar donde se están utilizando los mismos argumentos, ¿o qué opinión tienes tú al respecto? Aquí yo resaltaría dos diferencias, ¿no? La primera tiene que ver que no hay solo un proceso judicial contra Jorge Luis y contra el medio Tribuna en Campeche. Estamos hablando de en realidad cuatro procesos judiciales distintos. Uno civil, uno penal, uno electoral y bueno, un cuarto penal en realidad también por temas de ultrajes a la autoridad y lesiones debido a su participación en una protesta, ¿no? Entonces, el primer eje aquí que nos preocupa es que estamos hablando particularmente de algo que en inglés llaman forum shopping, que es cuando se estaban utilizando prácticamente buscando todos los procesos judiciales y ver, ahora sí que disculpen la expresión, pero chicle y pega, ¿no? Entonces, a ver, de estos cuatro procesos, le inicio uno civil, uno penal, uno electoral, a ver en cuál entra, ¿no? Esto es grave porque en realidad estamos hablando de personas en posición de autoridad que están utilizando todas las herramientas del Estado en contra de medios de comunicación. Ahora bien, en el caso que se considerara que ciertas publicaciones pudieran haber tenido alguna limitación o haberse excedido, pues hay que buscar cuál es el medio idóneo. Pero si estamos en un proceso de cuatro, lo que nos dice en realidad es, no es aquí una intención exigir justicia por alguna violentación, sino que al contrario, es abarcar todo el proceso del Estado en contra. El segundo factor, y con esto cierro de este caso en particular que nos preocupa, es que en el caso penal, que es el principal que ha salido en las noticias, se colocan como medidas cautelares, ha habido una serie de intentos, ¿no? Primero, una medida cautelar, pues nada más es preventiva, es decir, todavía no se ha definido judicialmente si la persona es inocente o culpable. Entonces, ¿qué se hace? Una medida cautelar que se supone que es para proteger a las víctimas, en este caso se está considerando a la autoridad como víctima, a una gobernadora, pero
¿Qué es lo que ocurre? Como medida cautelar le dicen primero al medio de comunicación y al periodista en dos espacios distintos que por 2 años no pueden ejercer su labor, ¿no? Esto es completamente pues inaudito, es completamente desproporcional que se les diga no puedes trabajar por 2 años en el tema en el cual tú trabajas, ¿no? Deja tú solo de Laida Sansores, sino en general. Esto fue revertido por otro tribunal colegiado y se pusieron nuevas. Y las nuevas medidas cautelares ahora lo que dicen es, bueno, sí puedes publicar. Ahora, esto es solo para el medio Tribuna, ya no aplica para el periodista Jorge Luis, donde se les pone este pues, censor judicial, esta autoridad que va a estar revisando las publicaciones. No hay precedente, no está dentro de las posibilidades como medida cautelar que se tiene dentro de los listados posibles o dentro de los procedimientos o protocolos que tiene el Poder Judicial. Y es un ejercicio que sobrepasa la medida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Un Poder Judicial que está imponiendo medidas, ahora sí que muy creativas, porque no no existe precedente para que la autoridad se ponga a decir cuándo sí y cuándo no. ¿Qué es lo que preocupa? Es que esta autoridad no sabemos si está debidamente capacitada en temas de libertad de expresión, en temas de género, no sabemos qué facultades va a tener, cómo va a definir, bajo qué criterios, si se publica o no y bajo qué condiciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La autoridad se está otorgando a sí misma la capacidad de regular lo que la gente puede o no publicar. Y que ahí es Y esto es un el tema, Pedro, que es el tema básicamente que estamos hablando el día de hoy. Vamos a hacer un corte, es un tema bastante álgido, bastante interesante. Vamos a hacer un corte, estamos en México en Contexto y estamos hablando sobre libertad de expresión y violencia política de género. Vamos a un corte y regresamos. Gracias, ya estamos de regreso en este programa donde con datos e investigación conocemos a México en Contexto. En esta ocasión estamos hablando sobre libertad de expresión y violencia política de género y nos acompaña Fátima Martínez de la Red Académica de Feministas y también nos acompaña Pedro Cárdenas de la organización Artículo 19 para México y Centroamérica. Pero antes de continuar con esta conversación, vamos a ver un sondeo donde salimos a las calles para preguntarle a la ciudadanía qué opina de este posible enfrentamiento entre libertad de expresión y violencia política de género. Adelante, por favor. Pero también siento que a veces hay mujeres que tratan de interponer su postura aprovechándose del feminismo para marcar, según ellas, una diferencia. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a opinar, ¿no? Simplemente es respetar las opiniones que los demás tienen y ya, o sea, siempre y cuando sea con educación, todo está bien. Que depende de la crítica. Puede ser una crítica que te dé buenos puntos, a una crítica que sea, digamos, en mala onda. Todos tenemos derecho de criticar a hombres o mujeres, o sea, ya depende de cada quien. No, más bien sería explicarles y convencerlas o que se convencieran de si tienen la razón o no. Porque hay veces que nada más critica uno por criticar, sin saber a fondo el contexto de lo que se trata. Para criticar bien había que enterarse bien, creo yo. Gracias, pues como advertimos en los sondeos, hay distintas posiciones de los ciudadanos también sobre la necesidad de ejercer esta libertad de expresión. Pero Fátima, regresando a la conversación sobre el análisis que hacíamos de los dos casos que hemos planteado en este programa, estaríamos en un escenario donde la violencia política de género o el argumento de la violencia política de género podría usarse como una limitante a la libertad de expresión. En
En espacios democráticos, donde la ciudadanía toma un rol importante de crítica hacia el poder y también hablando de esa politización que tenemos de asuntos públicos, pues implica que estés criticando, que estés hablando y teniendo en el espacio público en conversaciones también cotidianas, ¿no? El problema que existe aquí es, volvemos a lo mismo, la utilización extrema de la violencia de género con fines utilitarios y dependiendo los factores, ¿no? En este caso, autoridades utilizándola. Según la Red de Defensa de los Derechos Digitales, esta utilización excesiva de la violencia de género que puede llevar a la censura tiene 3 grandes elementos y que pueden ser cuestiones de amenaza, ¿no? La primera es la censura previa. Esta red hace un análisis de que autoridades como el INE, antes de que se haga todo el proceso, hacen que quites las cosas en redes sociales, ¿no? Entonces ahí podemos hablar de una censura previa. Por otro lado está el ataque a la libertad de expresión, que ya lo habíamos enfatizado en el bloque anterior, que tiene que ver con que la expresión y la crítica política tiene una protección más grande, sobre todo cuando hablamos frente a funcionarios públicos. Y la tercera, que tiene que ver con la criminalización de la ciudadanía. El caso de Carla Estrella no es el único que ha dado de qué hablar durante estos días. También tenemos el caso también bastante extraño que socialmente nos ha sacado bastante de onda, que por ejemplo el de la actriz Laisha Wilkins, que por un tuit le mandaron una notificación, o ya casos extremos, por ejemplo el caso de Héctor de Mauleón, donde el tribunal le dice que tiene que bajar la nota por hacer una crítica hacia una magistrada de Tamaulipas. Y aquí es bien interesante cómo se empieza a dar la argumentación, porque él estaba haciendo una nota respecto a su comportamiento como funcionaria que iba en atención a actos de corrupción. Entonces lo demandan en función de violencia de género. Y él decía, mi nota no tenía absolutamente nada que ver Sí, con... porque has hablado de su función como representante, claro, como encargada de un asunto público. De un asunto público. Entonces aquí se están mezclando dos cosas y pareciera que todo el tiempo ya no pudieses decir nada porque te pudieran adjudicar una responsabilidad, ¿no? Pero volvamos al fondo de la crítica que se le hace a la autoridad. La democracia lo defiende principalmente y como ciudadanos tenemos que estar todo el tiempo observando qué es lo que hace la autoridad. Por supuesto. Y en este caso, Pedro, la pregunta, en esta nueva reconfiguración, por llamarle de algún modo, habría que tener ahora sumamente o tener muy, muy fino el tema, mucho cuidado cuando se hagan críticas hacia mujeres gobernantes o hacia mujeres representantes populares o hacia mujeres funcionarias públicas. ¿Ese sería el mensaje que estaríamos advirtiendo de todo este análisis que estamos haciendo de estos casos? Desafortunadamente, cuando hay abuso de este tipo de normativas, el mensaje que se da es que no se puede hablar de estos temas públicos, ¿no? Y eso es una preocupación porque, como ya bien lo comentaba Fátima, en el ámbito democrático, en los estándares tanto constitucionales como interamericanos, hay una protección amplia al discurso de libertad de expresión. Ahora bien, eso no quita que, por supuesto, que los medios de comunicación tienen responsabilidades éticas y que es importante, por supuesto, siempre tener una visión desde los derechos humanos para apoyar a una debida participación de las mujeres y de otras identidades en nuestros espacios públicos, políticos. Esto es importante que se tenga como una visión clara. No obstante, eso no quita que debamos, por el contrario, irnos al lado punitivo, donde ya por un solo comentario en Twitter, e inclusive hemos documentado casos donde ni siquiera fue violencia política de género por lo que publicó una periodista, sino por comentarios que otros pusieron en su nota que se le quería agregar la culpa a esta persona, ¿no? Cuando uno no puede ser responsable de información publicada por terceros, ¿no? Independientemente de si fue un comentario o una respuesta a una nota periodística. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay un mensaje nocivo desde el Estado donde se está generando nuevas legislaciones, no solo de violencia política de género, aquí ya amplió un poco más el análisis, pero estamos viendo que desde el Estado se está intentando restringir desde el ámbito legal lo que puede o no decirse. Y esto es una situación que preocupa a quienes trabajamos en ámbitos de libertad de expresión. Gracias, Pedro. Pero en este contexto, Fátima, entonces, ¿cómo debe ser la crítica social, la crítica periodística para ejercer la libertad de expresión, pero sin incurrir en violencia política de género?
Tiene que ser la misma que se hace a los hombres. El problema aquí está en el lenguaje cargado de sexismo y de machismo. No es lo mismo hablar de un hombre, de su liderazgo o de su forma de gobernar, al de una mujer atribuyéndole adjetivos como o elementos y diminutivos que impliquen, ay, su liderazgo es muy emocional, es muy sentimental. El problema es ese, no es que los hombres ya no puedan hablar acerca de cómo las mujeres dirigen un país, un estado, una presidencia municipal, no, tiene que ver con esa transformación del discurso y las narrativas en donde se quiten esos sesgos de género, lenguaje discriminatorio y violento, y donde el argumento principal sea en la forma en cómo está ejerciendo el poder y cómo ocupó los recursos, si hay una mujer corrupta, es una mujer corrupta con estas evidencias, nada tiene que ver cómo se viste, cómo es su vida sexual, cómo es su vida íntima, cómo se expresa o cómo es su voz. Hay que observar también en la forma en cómo se plantea el discurso para hablar de las mujeres. Pero, por ejemplo, violencia política de género es hablar de los vínculos familiares de una mujer que gobierna. En el caso, y lo veíamos con el caso de dato protegido, aquí el centro del argumento era ver la influencia del esposo frente a ese cargo. Y sí, evidentemente la expresión decir, llegó ahí por el esposo, es violencia de género, pero el argumento central es la influencia que tiene el esposo, porque ambos son figuras públicas respecto a esa posición en la que están. Y evidentemente si tú estás expuesto al público frente y en cuestiones de poder, vas a ser criticado, y si tu esposa o esposo están en la misma posición, de igual forma. Las y los políticos tienen que tener una coraza más fuerte en que la ciudadanía les cuestione ese tipo de cosas y sin llevarlo al límite extremo en el que ya no podamos decir absolutamente nada. Sin excederse, por Sí. supuesto. Pues bien, sin ánimo de restringir sus comentarios, tanto de Fátima como de Pedro, se nos acaba el tiempo. Yo les rogaría que en un minuto hagamos una conclusión sobre hacia dónde debemos enfocar este análisis sobre libertad de expresión y violencia política de género a la luz de los últimos sucesos ocurridos aquí en México. Pedro, en un minuto te rogaría tus conclusiones. Resaltaría que la libertad de expresión es un derecho amplio que está bien enmarcado ya en nuestra Constitución, en nuestras leyes nacionales y en los estándares interamericanos e universales de derechos humanos, donde recordamos que este discurso puede incluir temas incómodos, chocantes e incluso ofensivos cuando se está hablando particularmente de temas de interés público, de relevancia pública, como lo es el actuar de las autoridades, los vínculos de poder y por supuesto el nepotismo. En ese sentido, la violencia política de género y las normativas para proteger a las mujeres son muy importantes para generar un mejor ámbito social en nuestro país, para quienes han sido históricamente vulneradas y excluidas de la vida pública, pero debemos recordar siempre que los derechos son interdependientes entre sí, que los derechos no están aquí luchando uno contra otro, sino lo que podemos ver es un abuso por parte de las autoridades de estas normativas, quienes están sobrepasando las capacidades de las autoridades para restringir la expresión. Y eso es algo que no debemos permitir como ciudadanía. Gracias, Pedro. Fátima, en un minuto te rogaría. Sí, la violencia política que esté reconocida en las instituciones y que las mujeres podamos estar protegidas ante ella es un esfuerzo de muchas mujeres desde los feminismos jurídicos, y lo que tiene que entender la ciudadanía es que no podemos utilizarla de manera excesiva, por lo tanto que implique que defiendas a poderosos frente a la ciudadanía. Hay que tener ética, hay que tener responsabilidad frente a ella, y sobre todo considerar que los derechos humanos tienen límites, no son absolutos. Sin embargo, la democracia protege incluso a los comentarios incómodos, y apelamos también a que la ciudadanía elimine de su lenguaje y de sus narrativas elementos sexistas y discriminatorios. Gracias. Pues agradezco a Fátima Martínez, a Pedro Cárdenas por esta colaboración, este análisis. Y pues queda claro que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, es un derecho que está sujeto a restricciones y normativas internacionales, precisamente para proteger otros derechos. Pero esto tampoco debe ser argumento para caer en la censura o en la autocensura. Pues bien, le agradezco como siempre que nos haya acompañado, pues nuevamente conocimos a México en contexto. Buenas noches.